Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos aquí para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Durante los últimos dos temas hemos estado estudiando en cuanto al cuerno pequeño y la bestia. El cuerno pequeño se menciona en Daniel 7 y la bestia se menciona en Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, en nuestro tema de hoy queremos estudiar sobre una segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 13 y los versículos 11 al 18. Dicho sea de paso, quiero extenderle un saludo muy cordial, no solamente a los que nos acompañan aquí el día de hoy, sino a aquellas personas que nos están acompañando vía satélite, por televisión, en diferentes partes del mundo de habla hispana. Vamos a hacer en nuestros próximos dos temas, este y el siguiente, lo que hicimos con los dos temas anteriores. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos sobre el cuerno pequeño y la bestia, el primer tema presentamos las características. Y luego el segundo tema, miramos a ver a quién en la historia le cuadraban esas características. Es decir, con quién se cumplían esas características. Vamos a hacer lo mismo en el tema de hoy y nuestro siguiente tema. El de hoy vamos a analizar las características de esta segunda bestia. Y luego entonces vamos a mirar con qué poder se cumplen estas características en el curso de la historia. Básicamente tengo 12 características que quiero estudiar con ustedes que identifican a esta segunda bestia de Apocalipsis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, para analizar nuestra primera característica. Y voy a leer todo el versículo y hay varias características en este solo versículo. Dice allí: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La primera característica que quiero que notemos es que en el versículo 11 se nos dice: después vi otra bestia. Ahora la pregunta clave es: ¿después de qué? Tiene que ser después de lo que ocurrió en los versículos anteriores. Ahora note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y esto lo estudiamos en nuestro último tema. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego dice: después vi otra bestia. Es decir, esta bestia de Apocalipsis 13:11 se levanta después que la bestia anterior recibió su herida mortal con la espada, después que el poder anterior fue llevado cautivo. Porque nos dice el versículo 10 que esta primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, recibió una herida mortal que ya hemos visto ocurrió en el año 1798, cuando el general Berthier llevó cautivo al Papa Pío VI y terminó muriendo en Francia en el año 1799. Es decir, la primera característica es que esta bestia tiene que levantarse después que cae la primera bestia. Tiene que levantarse después del año 1798. Porque en 1798 cayó la primera bestia. Ahora, la segunda característica de esta bestia nos dice allí en Apocalipsis 13:11 que después se levantó otra bestia. Ahora, hemos estudiado anteriormente qué representa una bestia en las profecías.
Por ejemplo, en Daniel 7 y el versículo 17, hablando de las 4 bestias de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y el dragón, dice, estas 4 bestias, 4 reyes o reinos son. Es decir, bestias representan reinos o representan naciones, lo cual significa que si en Apocalipsis 13:11 se menciona una bestia, esa bestia debe representar una ¿qué? Debe representar una nación o debe representar un imperio o un reino. Es decir, debemos buscar un reino o debemos buscar una nación que se levanta después que cae la primera bestia en 1798, porque dice, después vi otra bestia. Es decir, la bestia, esta se levanta después que cae la primera bestia. Ahora, notemos nuestra tercera característica. La encontramos en Apocalipsis 12 y los versículos 14 al 17. Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 14 al 17. Y quiero que noten que hay una secuencia aquí. Hay una secuencia en 3 etapas que quiero que quede bien claro. Apocalipsis 12 y el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Primer punto que quiero que noten es que la mujer o la iglesia iba a ser perseguida tiempos, la mitad de un tiempo. Ya hemos visto eso, que son 1260 años, que terminan ¿cuándo? 1798. Pero ahora noten el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El río representa muchedumbres, naciones y lenguas. Pero ahora viene un poder al rescate. Noten, dice el versículo 16, pero la tierra que ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra ayuda a coartar o a parar la persecución. Porque dice que la tierra ayuda a la mujer que está siendo perseguida durante los 1260 años. Y dice que la tierra ayuda tragándose las aguas que el dragón echó de su boca para tratar de matar a la mujer. Es decir, tenemos 1260 años seguido por la tierra ayudando a la mujer. Pero hay una tercera etapa en Apocalipsis 12. Noten el versículo 17. Dice, entonces, es decir, después que la tierra ayuda a la mujer, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 3 etapas. 1, dice que el dragón persigue a la mujer por 1260 años. Luego dice que la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas de persecución. Y luego dice que como consecuencia de esto, el dragón se aira contra la mujer y se lanza contra ella después que la tierra ayuda a la mujer. 3 puntos. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer y luego el dragón se aira contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y por cuánto tiempo es que esta bestia domina? Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Entonces los 42 meses son el mismo periodo que los 1260 días. Es decir, es el mismo periodo de persecución contra los santos de Dios. Pero ahora noten el capítulo 13 y el versículo 11.
Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y dice que esta bestia tenía dos cuernos, ¿como de qué? Como de cordero. El cordero, vamos a encontrar, representa a Jesús. Es decir, es un poder que tiene dos principios como los de Jesús. Esta bestia que se levanta de la tierra, pero termina finalmente hablando como un ¿qué? Como un dragón. ¿Ven la misma secuencia? 42 meses. Luego dice, se levanta una bestia de la tierra, como en Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer. Y luego dice, en Apocalipsis 12, 17, que el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer. Y aquí en Apocalipsis 13, 11, dice que el dragón abrió su boca en contra del pueblo de Dios. Es decir, habló esta bestia como un dragón. Es decir, que esta bestia tiene que levantarse, escuchen bien, tiene que levantarse después de los 1260 años de persecución de la mujer. Tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13 lo deja claro, con las tres etapas. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer, el dragón se aira contra el remanente de la mujer. Apocalipsis 13, 42 meses, se levanta una bestia de la tierra. Y luego, esa bestia que se levanta de la tierra, que al principio se porta como un cordero, dice que termina hablando como un ¿qué? Termina hablando como un dragón. Es decir, Apocalipsis 12 nos deja muy en claro que esta bestia tiene que levantarse después de los 1260 años y por un tiempo debe ayudar a la mujer. Solo termina después de un periodo de tiempo persiguiendo a la mujer. Vamos a la característica número 4. Otra vez leyendo Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, necesito decirles algo sobre esa palabrita subía. En realidad esa palabra se usa en otros textos de la Biblia para describir el crecimiento silencioso y lento de una semilla. Note por ejemplo San Mateo el capítulo 13 y el versículo 7. Mateo el capítulo 13 y el versículo 7 se usa esta misma palabra para hablar del crecimiento de una planta. Dice, y parte cayó entre los espinos, es decir, la parábola del sembrador. Parte cayó entre espinos. Y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. Fíjese que la idea es la idea de una semilla que está brotando o que está retoñando de la tierra en el año 1798. Es decir, en esa fecha, este poder estaba recién brotando de la tierra, estaba recién subiendo de la tierra. No había alcanzado todavía el apogeo de su poder. Además de eso, es interesante notar que dice que tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, ¿saben que en el idioma griego hay dos palabras principales que se traducen cordero o se traducen oveja? La palabra probatón es la palabra común para una oveja adulta crecida. Pero la palabra que se usa aquí no es la palabra probatón, que significa oveja crecida.